Son las 2, la 1 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual. 97.5 FM. Tu radio. Nuestra radio. Comienza Mundo Noticias Fin de Semana con Carlos Alonso en Radio Internacional. 60 minutos en directo con todo lo que pasa en el mundo. Nuestro mundo. Gracias una vez más por permitirme estar junto a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy día sábado. Soy Carlos Alonso, bajo la dirección general de Carlos Peñalosa. Comienza Mundo Noticias Fin de Semana. Lo iniciamos a través de Radio Internacional de España, 97.5 FM. Hasta ahora 2 de la tarde, 24 minutos. Ya de una vez está con nosotros Juan José Dorado, gran periodista, reportero de campo exitoso, analista internacional, siempre con la mirada crítica en todo lo que pasa. Juan José, qué bueno que estés con nosotros hoy aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Bienvenido. Hola Carlos y hola a todos los oyentes, encantado de estar con vosotros en el día de hoy para evocar la actualidad internacional. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Juan José, entonces, por estos minutos. ¿Cómo evalúa, Juan José, el momento actual de Emmanuel Macron al frente de los destinos de Francia? Este desgaste del que muchos hablan, ¿es un desgaste natural o una abrupta caída de popularidad? Te insisto en esta pregunta ante la renuncia de 3 ministros de su gabinete desde agosto pasado, 3 ministros que formaban parte de su frente duro, según tengo entendido, y estamos hablando de 7 ministros que le han renunciado al presidente Macron en año y medio que lleva de gobierno, 18 meses. La debilidad de Macron, esta debilidad de la que se habla, se puede resolver con una remodelación de gobierno como la que está planteando o no. Hablar de remodelación significa cambio de ministros única y exclusivamente, o significa también cambio de ideas. ¿Cuál es tu percepción de un Macron queriendo ser presidente de Francia otra vez, frente a las tendencias, frente a las aspiraciones de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, que seguramente lo van a retar próximamente, si mal no recuerdo, en las elecciones de 2022? ¿Está haciendo muchas gilipolleces Macron, como le habría reclamado la primera dama? Cuéntanos. Es cierto que Emmanuel Macron no vive el momento más dulce de su mandato. Un sondeo aparecido ayer mostraba que los franceses tienen más confianza en su primer ministro que en él, Emmanuel Macron. Sí. Estas últimas semanas su popularidad ha caído en picado y si las cifras no mienten y no suelen mentir mucho, hay algo más del 70% de los franceses que declaran no querer aprobar o no poder aceptar su política. El desgaste es real. Emmanuel Macron está pagando la falta de resultados concretos en el día a día de los ciudadanos. Sí. Nadie critica su espíritu reformista, pero sí la brutalidad con que está llevando estas reformas, brutalidad que no es aceptada. De la misma manera que no se entiende que se reduzca, por ejemplo, el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, sí, o que se reduzcan las prestaciones sociales, cuando desde hace 17 meses se ha suprimido el impuesto sobre la fortuna o se han reducido, por ejemplo, las cargas patronales. La marcha de su ministro del Interior y mano derecha, Gerard Collomb, ha sido un duro golpe. Y como señalabas, se trata efectivamente del 7º ministro que deja su gobierno en estos 17 meses que está en el Elíseo. Sí. Ayer llegó además a Francia Macron, porque sabíais que se encontraba asistiendo a la cumbre de la francofonía, y se espera que en las próximas horas, 24-48 horas máximo, en principio, ya no más tarde del lunes que viene, se anuncie
una importante remodelación de gobierno, y lo que sí que ya se sabe es que esta remodelación supondrá la marcha de varios ministros importantes. Se habla del ministro de Agricultura, pero también se habla de la ministra de Justicia o incluso de la ministra de Cultura. Una remodelación Macron total. Lo que quiere ahora es fijar la hoja de ruta de la segunda parte de su mandato, con un primer objetivo claro, que son las elecciones europeas de mayo próximo, ya que no debemos olvidar que Macron quiere llevar al Parlamento Europeo un nuevo orden con la constitución de un grupo al margen del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, y para ello cuenta ya con varios aliados en Europa, y entre esos apoyos está el Partido Ciudadanos en España. Fíjate. Por lo tanto, hablar de la próxima cita electoral es la cita europea, pero hablar de la cita electoral presidencial en Francia es quizás aún demasiado pronto. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las europeas y cómo se desarrollan las diferentes reformas llevadas hasta hoy, pero sí que es cierto que tanto la extrema derecha en Francia con Marine Le Pen como la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon estarán presentes en esa cita de 2022 y muy probablemente frente a un Emmanuel Macron que evidentemente, y como es tradición en Francia, no se hará eco de su candidatura más que en los últimos momentos, es decir, prácticamente a 2 meses de las elecciones. De momento, Emmanuel Macron siempre dice que no piensa en 2022, que su único objetivo es reformar Francia, que para eso ha sido elegido presidente de la República, y que toda su fuerza, toda su labor política está dirigida a eso, a reformar Francia dentro de su actual mandato, sin pensar en uno próximo. Bueno, yo pienso que sí está pensando, pero realmente debe jugarse las cartas bien jugadas. Esperemos que sea inteligente y pues deja a un lado lo que mencionabas hace unos minutos, esas medidas que está o viene desarrollando con esa característica tan particular, esa brutalidad que no está gustando a los franceses. 70% de rechazo realmente es tremendo. Juan José, ¿qué opinión te merece la alianza entre Marine Le Pen y Matteo Salvini? Extrema derecha de Francia, extrema derecha de Italia, que está en el gobierno italiano en estos momentos, es su primer ministro, o mejor dicho, su ministro de Interior, si mal no recuerdo. Nuevos aires para la líder francesa de ultraderecha, ¿sí o no? ¿Qué buscan realmente ambos líderes con esta dupla? ¿Piensas tú, Juan José, que va a cobrar gran fuerza el antieuropeísmo de cara a las elecciones a la Eurocámara del próximo mayo 2019? ¿Están los líderes europeos defensores de la Unión lo suficientemente blindados como para hacer frente a esta tendencia, que aparte de todo cuenta con el irrestricto apoyo del presidente húngaro Viktor Orbán, entre otros liderazgos de extrema derecha? Me atrevo a preguntarte, ¿estas elecciones a la Eurocámara ya se harán sin Reino Unido o con un Reino Unido dando marcha atrás en un Brexit que no parece tener forma? Marine Le Pen estaba hasta estas últimas semanas de capa caída entre la opinión pública francesa, y ello, si recordáis, tras la segunda vuelta de las presidenciales, la que perdió contra Emmanuel Macron. Marine Le Pen, que ha encontrado efectivamente en Matteo Salvini un flotador, ¿no? Un salvavidas, que la mantiene a flote. Le Pen, que se identifica con la política del líder de la Liga italiana, convertido hoy en líder de una corriente en Europa que podemos calificar, o al menos yo lo hago así, de reaccionaria, corriente a la que se suman también Hungría con el gobierno de Viktor Orbán, sin olvidar, porque creo que no debemos hacerlo, países como Austria o incluso Alemania, con la subida de la extrema derecha y la radicalización de un sector de los conservadores germanos. Esto puede parecer exagerado, pero cuando vemos el detalle de lo que está ocurriendo, o de lo que ha ocurrido en Austria y de lo que ha ocurrido también en Alemania y las dificultades de Merkel, creo que no es exagerado, en cambio, que podamos sumar a Alemania ahí, o a una parte
parte de la población alemana, de los ciudadanos alemanes y de los políticos alemanes a esa corriente nacionalista reaccionaria. Es evidente que los políticos europeos tradicionales no son hoy capaces de hacer frente a esta radicalización que ha tomado forma con la cuestión migratoria, y en ese sentido las elecciones europeas del mes de mayo serán una fotografía del estado de fuerzas de unos y otros. Vamos hacia una polarización que ya no es tanto elegir entre izquierda o derecha, sino más bien el saber si queremos una Europa abierta o cerrada, si queremos una Europa humanista o extremista, si queremos una Europa colectiva o una Europa aislada, ¿no? Nacionalista. A estas preguntas yo creo que ya respondieron en parte los británicos cuando dijeron sí al Brexit. Hoy los ciudadanos británicos son conscientes que muchos de ellos fueron engañados y que muchos de los que votaron sí al Brexit lo hicieron por motivos que no tienen nada que ver con Europa. Y paradójicamente, mira lo que te digo, paradójicamente el Brexit puede hacer reflexionar a muchos europeos para que se den cuenta qué es el nacionalismo. ¿A dónde puede llevar, no? Para que se den cuenta que el nacionalismo y el extremismo no serán nunca una buena solución para los países europeos. Por ello, como te decía, paradójicamente el Brexit quizás ayude a los 27 a darse cuenta de que Europa va mucho más allá que el cobrar subvenciones o simplemente poner agentes de aduanas o policías en las fronteras para intentar evitar que entren inmigrantes. Bien, finalmente, Juan José, Bosnia-Herzegovina, bien sabemos, tuvo elecciones el pasado domingo y un nacionalista serbio, me refiero a Miroslav Dodik, se ha hecho con la presidencia tripartita en ese país, pues que goza de un proceso electoral de condiciones bien particulares. Juan José, tú que recorres Europa y evalúas con sumo cuidado lo que ocurre, ¿cómo viste el proceso? ¿Qué significa que en esta presidencia tripartita haya llegado un nacionalista? En este señor Miroslav Dodik, ¿tenemos a un nacionalista o tenemos a un ultranacionalista? Corrígeme en este caso, por favor. En todo caso, este triunfo afianza en Europa una tendencia al nacionalismo bordeando el peligroso ultranacionalismo que podría ser muy difícil de detener. Lo primero es que la organización política en Bosnia y Herzegovina es compleja por la propia existencia de un tripartito elegido sobre bases étnicas y religiosas. El sistema en sí hace prácticamente imposible que se pueda instalar un gobierno que de verdad represente a todos los ciudadanos. Y en el fondo es lo que está ocurriendo, ya que Dodik es un nacionalista serbio, o más bien un ultranacionalista, como tú decías en tu pregunta, un ultranacionalista que niega la existencia, por ejemplo, de crímenes de guerra en la guerra de los Balcanes. Lo preocupante en el proceso electoral que hemos vivido en Bosnia y Herzegovina es que vemos cómo la tendencia nacionalista radical se instala. Antes hemos hablado en Europa del caso de Víctor Orbán o de Matteo Salvini, pero como te decía, también podríamos poner en ese mismo saco a otros países como son Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que son los países junto con Hungría e Italia que conforman lo que se conoce de alguna manera como el grupo de Visegrado. O lo que es lo mismo, el grupo de Visegrado o la destrucción desde dentro del llamado sueño europeo que en su momento defendieron los padres fundadores de la Unión. Por lo tanto, por volver al caso de Bosnia-Herzegovina, es muy preocupante la elección de un ultranacionalista, en este caso de Miroslav Dodik. Es preocupante que esto ocurra dentro de la Unión y fuera de la Unión Europea, y
es preocupante porque muestra que de alguna manera en el camino de construcción de la Unión Europea nos hemos equivocado en algo, forzosamente. Pero también es preocupante que los países que quieren llamar a nuestra puerta ya no lo hagan, porque quieren integrar una Europa, como te decía antes, abierta, colectiva, humanista y dispuesta a utilizar como palabra base la solidaridad, sino que ahora están llamando a nuestra puerta países que no responden a las bases fundamentales de que fue la creación de la Unión Europea, como te digo, que fue la solidaridad entre los pueblos, la libertad y el respeto de las prácticas democráticas. Desgraciadamente, Bosnia-Herzegovina, como te decía, va a pasar meses y años de dificultades, y el sistema actual de gobierno, este sistema muy complejo, ¿no? Tripartito, como digo, basado en cuestiones de orden étnico, sí, e incluso religioso, no creo que puedan estabilizar el país, y la no estabilización del país también supone la no entrada en la Unión Europea. Sí. Bien, Juan José, realmente te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Gracias, Carlos, por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con todos los oyentes estos minutos de análisis y reflexión sobre el mundo que nos rodea, un mundo cambiante y sorprendente. ¿Cómo nos sorprende, no? De nuevo, Carlos, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias a ti, Juan José Dorado, periodista, reportero de campo, analista internacional, siempre en el lugar de los acontecimientos y siempre, por supuesto, informándonos y analizando con veracidad lo que pasa en nuestro mundo.